pueblo más. Bien, ya es tiempo de irnos con Renato Álvarez, listo con un interesante frente a frente. Renato, gusto en saludarle, buenos días. Buenos días, Juan, buenos días, Ana. Cuando usted escuchó la palabra ciclón, solo se imaginó otra cosa, ¿verdad? Al Motagua, claro. Sí. Mire que Ana fue la que respondió primero, ¿eh? Es que anda hecho un ciclón. Anda hecho un ciclón, por eso anda le digo. hecho un ciclón. Fue lo primero que asoció usted cuando dijeron ciclón. Claro. No es broma. Motagua, dice usted. Motagua. Como gran motahuense. Anda muy bien ese Motagua. Usted es motagüense también, ¿verdad? Imagínense que cuando escuché que ustedes hablaron de la operación Ciclón, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Y cuando le mencionamos la palabra Hulk. ¿La palabra? Hulk. Hulk. Hulk, el superhéroe Hulk. ¿Qué se imagina usted? Hulk. Sí. Ajá, ¿qué se imagina? Es el apodo de un jugador, es que no me recuerdo mucho. Correcto. Aparte. Y este hombre sí. Fue capturado en las últimas horas en Guaymaca con una máscara de Hulk. Andaba asaltando gente. Tenía atemorizado a Guaymaca con una máscara de Hulk. Lo agarraron con armas, droga, motocicletas y lo agarraron justo infragante asaltando una farmacia. Y bueno, miren, no cabe duda que esta noticia generada en Estados Unidos, en la Florida, opaca prácticamente lo que ha ocurrido hasta ahora en noticias locales en la mayor parte del planeta. Nicolás Cruz, 19 años, vengándose porque fue expulsado de esta escuela del condado de Broward, agarra un fusil, comienza a dispararle a sus compañeros, mata a 17 y hiere también a una cantidad similar. Así es. Miren, Estados Unidos, en este momento, si ustedes hubiesen repasado las cadenas en inglés, las cadenas hispanas, se tienen una autocrítica de que el primer mundo, porque esos son ellos, son el primer mundo, son la primera potencia económica del mundo, son la primera potencia militar del mundo. Y suceden estos escenarios de salvajismo, como si solo fueran potencia económica, pero un país débil emocionalmente, con una gente en franco y de valores deterioro, también, de valores. La masacre de San Valentín la han titulado, Renato, y son 17 personas heridas o que están dentro de este lugar. Y vea usted, en los últimos datos, Renato, nos damos cuenta que en esta escuela hace 6 semanas se estuvieron entrenando a todos los alumnos en caso de un tiroteo. Sí. Y precisamente uno de los maestros o de los instructores que estuvo entrenando a estos alumnos fue quien fue el héroe, porque salvó varios alumnos siendo él atacado por los balazos o alcanzado por los balazos. Y le doy un insumo más, porque todo ese entrenamiento va orientado a construir protocolos. Y uno de los protocolos es que cuando haya un alumno o una persona que ingrese, porque este es un centro de secundaria, o a un centro escolar, o a una universidad, por lo menos en la secundaria sí es. Esos son los protocolos en la media de Estados Unidos. Cuando entre un individuo con pistola o con fusil a dispararle a los alumnos, los profesores están obligados a abalanzarse sobre esa persona. A protegerlo. Fíjense bien, ese es el protocolo. Increíble. Todas estas escuelas tienen seguridad, pero la seguridad no está metida en las aulas, pero los primeros obligados a frenar al que está disparando son los maestros. Esto en Estados Unidos. Renato, y a medida que se van pasando las horas, va generándose información, obviamente, en este tipo de casos. Fíjese usted que una de las posibilidades que están estudiando, que el por qué este joven llevó a cabo este acto, es porque también en la misma escuela le hicieron bullying. Le hicieron bullying. Ese es un problema enorme también que tienen las escuelas. Sí, hoy en día. En Estados Unidos y también en otros países, inclusive Honduras. Bueno, eso es muy peligroso. A tal grado que este muchacho anunció meses atrás en sus cuentas de redes sociales que quería cometer un delito. Se tapaba su rostro y aparecía con armas, que quería cometer un delito. Ahora, pero fue expulsado, ¿verdad? ¿Por qué fue expulsado porque por lo mismo, porque empezó a amenazar, ya no lo aguantaban, pero mucha gente se reía de él. Ojo con eso también.
Yo siento que hay, Es lo que como dice usted, Renato- cuestiones de moral. Sí, es lo que de Renato moralidad, también ¿no? estaba diciendo y es lo que estábamos mencionando. Es cuestión de valores morales que ya se han Sí. perdido definitivamente en países grandes de primer mundo. Ahora, también volvemos a lo mismo y con esto termino, Renato. ¿Cómo es posible que las autoridades no le pongan atención a una persona que anuncia en sus redes sociales que quiere cometer un delito? Sí, es Ha válida la sucedido pregunta. también con Es esos válida la famosos pregunta. lobos solitarios, ¿se acuerda usted? Sí. De que han cometido esos delitos y disparado. Como en Las que ya Vegas. hay antecedentes Como por en Las ahora, Vegas. en el caso de Las Vegas. Nicolás Cruz nació en Estados Unidos, ¿es De origen estadounidense o es de un migrante? Mire, Es de origen latino. Sí, el Es de nombre lo origen dice, latino, pero nacido es en estadounidense, Estados nació Unidos. ahí. Sí, nacido Nació en Estados Unidos. Ah, bueno. Sí. Nacido en Estados Unidos, de origen latino. Según el relato, este muchacho pues fue expulsado, tal como lo mencionó, hace algunas semanas de la escuela y ha anunciado y estaba amenazando a varios alumnos. Cuando él entra a la escuela el día de ayer, entra indiscriminadamente, empieza a disparar principalmente a este maestro que usted dice que ya tienen ellos la instrucción de proteger, porque fue uno de los maestros que a él provocó que Renato, lo expulsara. ¿usted miró el arma? ¿Ha visto el arma? Sí, las he visto. Es un he visto AR. el arma que utilizó, sí. Un AR-15. Sí. Óigame, eso es. Sí, un Y es que ese AR-15. tipo de armas, ni siquiera esas armas están reguladas para no venderse a cualquiera una en Estados AR-15. Unidos. Imagínense, no puede ser, pues. Entonces, lo que se me escapaba, hasta los mismos senadores y congresistas en este momento están en profunda autocrítica. Si son por los intereses económicos de una industria fuerte, quizá Como de las las más armas. fuertes en Estados Unidos, las armas que son incapaces en el legislativo de Estados Unidos De de regular. frenar o de controlar Sí. la venta de armas. Así es. Pero la verdad que con estas cosas, Estados Unidos no parece país de primer mundo, parece un país de salvajes. Sí. Parece un país de salvajes ya con estos escenarios frecuentes, recurrentes. Porque esto ocurre en muchas regiones del planeta Tierra, pero en Estados Unidos son más frecuentes. Y ojo, son temas de seguridad que tienen el mismo nivel de importancia que se tuvieron que haber tocado la semana pasada también cuando hablaban de temas de seguridad nacional, porque estamos hablando de cosas que realmente tocan profundamente la sociedad norteamericana. Solo quiero que escuchemos el audio de esa nota que tienen ustedes en el fondo. Del tiroteo. De la pantalla. Cuando comienza el tiroteo, Ok. cuando comienzan los jóvenes a gritar. Que pensaban que era un simulacro. Correcto. Pensaban que era un simulacro y Ok. salieron corriendo. Vamos. ¿Qué grito, ¿Ven- Renato? ven cuál es la expresión recurrente? Oh my Oh God. my God. Oh my God. Sí, Oh mi Dios. Oh, mi Dios. Oh mi Dios. Sí, Oh mi Dios. Así somos todos ante la muerte. así es. Cuando la muerte Inmediatamente viene en pensamos cualquier en Dios. circunstancia o cuando la vemos enfrente. Oh my God. A mi Dios. A mi Dios. Y seguramente lo dijeron con mucho convencimiento, Sí. con Con mucho todo. dolor, Vea usted. pidiéndole al Creador protección, pero así somos los seres humanos cuando Sí. tenemos enfrente la muerte. Somos ateos en vida, cuando andamos ahí en plena juventud, que creemos que nunca nos vamos a morir. Pero cuando tenemos a la muerte enfrente, oh my God, mi Dios, ayúdame, protégeme. Ya me imagino la tristeza, angustia. la conmoción, Sí. el temor, la aflicción que había en esos jóvenes cuando No. miraron a ese individuo Y la disparando a angustia de mansalva, los ¿eh? padres también, Renato. La angustia de los padres, porque vea que uno de padre ya piensa en mandar a sus hijos a la Y escuela. ese es el otro puntito de la autocrítica en todas las cadenas en inglés e hispanas en Estados Unidos. Ajá papá, ajá mamá, y yo cómo estoy educando a mis vástagos. Así es. Así es. ¿Los estoy educando como animales? ¿Los estoy educando así con profunda liberalidad? No, allá con miren indiferencia, ustedes Renato. ¿Cómo le hacen en la vida? Con indiferencia. Con Eso. indiferencia. ¿Hay control sobre ellos? No, es Ahí que está. hay una plena indiferencia porque están sumidos en sus trabajos y incluso en la misma casa, en la tecnología y se olvidan de lo que los hijos saben, hacen, no tienen idea. Bueno, Sobre eso está hablando el primer mundo representado por Estados Unidos en este momento. Es tanto el amor al pisto, es tanto el peso que tiene una industria como son las armas que generan empleo y que le generan millones a Estados Unidos y que por eso no quieren controlar el uso ahí mismo en los Estados Unidos, que pesa más eso que las vidas. Ahí Y la- están los y la senadores y la apatía autocriticándose, paternal. preguntándose, Sí. porque hay legisladores que llegan ahí justamente a defender los intereses de la industria armamentística en Estados Unidos. De acuerdo. Y también se están preguntando,
Y nosotros como papás y como mamás, ¿qué hacemos para no criar salvajes? Hijos distorsionados que a los 16, 17, este tenía 19 años, son capaces de agarrar un fusil para ir a matar a mansalva a sus compañeros. Porque los están criando, el internet los está criando. Ok, miren, a propósito de Estados Unidos. Recordamos, ¿verdad?, aquella reflexión que hizo el presidente Trump. ¿Así? Miren, Trump pasó de decir que El Salvador y Haití eran agujeros de mierda, ¿lo recuerdan? Sí. Pasó de decir eso a decir y advertir y amenazar que iba a cortar la ayuda de Estados Unidos. Porque él sentía que algunos países en América Latina, se refirió a México, se refirió a Colombia, no le estaban ayudando ni a frenar a los migrantes ni a frenar el trasiego de armas. Y se refirió al Triángulo Norte, se refirió a Guatemala, se refirió a El Salvador, se refirió a Honduras. Y lo dijo así. Creía, dice, que eran amigos. Pero ahora me doy cuenta que esos países no son amigos, dice. Esos países no ayudan a frenar la migración, ni ayudan a frenar el trasiego de droga hacia nuestro país. ¿Recuerdan ustedes que hubo una respuesta de la Cancillería informando sobre todo lo que Honduras en estos dos temas hace, ¿verdad? Claro, Así es. así es. Pero miren, hoy aquí, en Frente a Frente, y hoy he alterado totalmente el programa que teníamos para en la mañana, ¿verdad? Invitado, les pedí disculpas a los que tenía. Vamos a posponer para el siguiente día el programa, porque hoy vamos a conocer la respuesta, sí, face to face, frente a frente, que el gobierno de Honduras, a través del presidente Hernández, le dio a John Kremer, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, que estuvo ayer aquí en Tegucigalpa. Que no es cualquier funcionario de los Estados Unidos, Renato, el que estuvo ayer aquí. Yo que Es de alto nivel. escucho a mis amigos, a todos mis amigos, a todos quienes fueron compañeros en la universidad, que aunque no los mire, para mí son mis amigos. Yo paso monitoreando los programas independientes, los programas de las corporaciones, tanto en televisión como en radio. Y ayer me escuché la expresión de un amigo que dice que este era un funcionario de tercera, cuarta categoría, el que tuvimos. No, es cierto. Y esto más, como yo lo estimo tanto a mi amigo, me fui a buscar quién era John Kremer, y es el subsecretario adjunto. Así es. Subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental. Y ahí la especifica en el título los países. Y ayer, Y son países estratégicos. y ayer estuvo aquí, ¿verdad? Y ayer estuvo aquí Sí. para hablar justamente de eso que dijo Trump y de la respuesta que se llevó del gobierno de Honduras. Quiero nada más, Renato, dejarlo con una pregunta de un análisis que hemos estado haciendo en los últimos días. ¿Qué sucede o qué va a suceder si el escenario probable en el que Venezuela y Estados Unidos se enfrenten, qué va a suceder con Honduras, que es un punto geográfico y que es ahí vamos a ser amigos nosotros de Estados Unidos? Bueno, Anita, ahí estamos volando demasiado, No, ¿verdad? pero- Concentrémonos en esto primero, Sí. porque eso uno no sabe cuál va a ser el desenlace en esa relación correcto, con Venezuela. Pero es una pregunta también que se Sí. deja en el aire. No, es válido, es válido. Honduras es válido. geográficamente es Es importante válido, para y Estados solo la Unidos. puede hacer una mujer que lee, solo la puede hacer una mujer inteligente. No, estamos claros. Pero ya ese es otro escenario, que ahí comenzaríamos a especular. Porque Estados Unidos tiene intereses económicos si no le compra petróleo pues a Estados Unidos. Vea a Venezuela. ¿Quién abastece en parte todo el petróleo de reserva que tiene Estados Unidos? Venezuela. El punto que quiero Sí, tocar es que ahí hay Honduras intereses. sí es importante para Estados Unidos. Ok, Eso es lo que quería. entonces, por eso es que deshicimos lo que teníamos para conocer cuál fue la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Y la respuesta dada por el presidente de la República. ¿Y cuál fue la reacción de John Kremer también? Voy a dejar a Cristian con la pregunta y lo voy a dejar así con la incógnita de quién nos va a informar de estas interioridades inmediatamente que venga después de la pausa comercial. Así que yo dejo a Cristian primero, después la pausa y después les presento al funcionario que nos va a informar de estas interioridades. ¿Cómo estuvo esa cosa? Si estuvo tensa esa reunión, si se dijeron algunas cosas, si se comprometieron a otras. Yo le digo a la gente que la reunión fue amplia, fue intensa y que ahí hubo compromisos fuertes. Así que yo sugiero su atención. Vamos, Cristian. Buenos días, bienvenido. Renato, muy buen día a usted, muy buen jueves a usted que nos ve
en pantalla, en casa, ok, ya va para el trabajo, que nos escucha a través de 7:30 AM de Radio Centro. Mucha gente pregunta en redes sociales cuál es la frecuencia, pues es esa. Ahí nos puede escuchar en radio. La pregunta de hoy es: ¿cómo respondió el presidente Hernández al presidente Trump con eso de que el Triángulo Norte no hace nada para combatir el narcotráfico? Esas declaraciones del presidente Trump se dieron, si no me equivoco, la semana anterior. 3 semanas. Hace 3 semanas, sí. Con esta serían hace 3 semanas. Entonces, mañana se cumplirían 3 semanas de la declaración del presidente Trump, que dijo que los países del Triángulo Norte no eran sus amigos, no eran amigos de Estados Unidos. Pues bueno, ¿qué le respondió el presidente Hernández al presidente Trump? A través de John Creamer, ¿verdad? Por supuesto. A través de John Creamer, para que la gente tenga Para que segundo a segundo bien el contexto de todo esto, sí. Pues ese es el tema de hoy, esa es la pregunta, la que usted ve en pantalla para participar, @Frente a Frente HN en Twitter, Frente a Frente HN en Facebook y mensajitos desde su celular al 4538. Las respuestas, las interioridades de qué es lo que pasó ahí, los vamos a conocer después de la pausa comercial. Ya venimos. Muy buenos días, la información de tránsito vehicular esta mañana en Frente a Frente. Vamos de inmediato con la plataforma satelital Waze a orientarles. Tenemos en el Boulevard Kuwait una colisión de vehículos a la altura de la colonia Umuya, justamente en el brazo derecho de este bulevar. Allí encontramos esa colisión que deja su consecuencia un tránsito completamente en rojo y detenido que se extiende hasta las cercanías del Pedregal. Ponga atención, pasando por los juzgados de lo civil. En Comayagüela también reportes de tránsito muy lento a la altura del Colonia El Carrizal. Otros puntos también sobre la carretera nacional 25 se desprende esta colita de vehículos que está fastidiando nuevamente esta mañana a todos los habitantes de El Chimbo y los sectores cercanos como Santa Lucía, la CA6, Colonia Villanueva, también con las alertas de tránsito lento. Comayagüela, otro accidente vial, Cerro Grande, número 4, esta arteria que conduce hacia el Chile. Ponga atención, hay un accidente ahí, mejor bordee y llegue para que llegue más rápido a sus labores. En San Pedro Sula, alerta de tránsito vehicular en Villanueva Cortés, también en la 33 calle sureste de San Pedro Sula y el Boulevard del Este, y tránsito fuerte también en el Boulevard Altia. Así es el comportamiento del parque vehicular en Tegucigalpa y San Pedro Sula a esta hora de la mañana cuando se marcan las 7:28. Información con inmediatez para que usted llegue a tiempo y ahorre, economice combustible. Ahora sí nos metemos en el Frente a Frente de esta mañana. Adelante con Renato Álvarez. Miren, presento aquí al ministro don Eval Díaz, que es el que nos va a contar realmente las interioridades de esa reunión que se produjo ayer entre el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental de los Estados Unidos y el presidente Hernández. Bienvenido, ministro don Eval Díaz. Me decía aquí en la pausa comercial que hubo un momento en la reunión de que el gobernante le dijo: usted explíquenos cómo entender esas declaraciones del presidente Trump, de que él creía que los países del Triángulo Norte y otros de América Latina eran amigos de Estados Unidos, pero que ahora ya no cree que sean amigos. Si es que fueron declaraciones mal interpretadas, fuera de contexto, o díganos si es que Estados Unidos cree sinceramente que ya no somos amigos. El ministro me está diciendo que ese fue el punto culminante de la reunión. ¿O es que Estados Unidos y el presidente creen que ya estos países no somos amigos? Bueno, antes de darles un anuncio sobre un acontecimiento en el país, yo los dejo con el ministro Eval Díaz para que nos hable de esa reunión. Miren, yo digo que al más alto nivel. No estaba Rex Tillerson, el secretario de Estado, no estaba el presidente Trump, pero cuando uno dice subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, uno está hablando de una alta tramella de los Estados Unidos. Y respuesta de la boca del presidente hacia lo que dijo Trump, no hemos escuchado hasta el momento. ¿No? Vimos un comunicado de la Cancillería haciendo un resumen de la contribución de Honduras en estas áreas de migración y de trasiego de drogas. Pero una respuesta así del presidente, encarando la versión como salió, que no la ha negado el gobierno de Estados Unidos, no lo habíamos escuchado al presidente Hernández. Hoy lo vamos a escuchar a través del ministro Díaz. Muchas gracias, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Bueno, efectivamente,
como ya los medios y usted mismo lo contextualizó el día de ayer, se dio esta reunión de alto nivel y se abordaron diferentes temas. Uno de ellos fue lo que usted ha mencionado. El presidente Hernández tiene una mística y su mística es que cuando él sale en público a hablar de algo es porque ya en privado ha expuesto de manera bilateral o multilateral con las otras partes sus puntos. Y el día de ayer, entre los diferentes temas que se hablaron, se abordó este tema que para el país fue, diríamos, una especie de sorpresa cuando escuchamos al presidente Trump declarar en una conferencia lo que declaró y que todos sabemos. El presidente Hernández expuso ese tema y expuso su posición ante el subsecretario Crimen. Y el presidente Hernández expuso sus argumentos con datos. Por ejemplo, se ha aumentado la migración de parte de la región latinoamericana hacia Estados Unidos. Y dentro de esa migración se ha aumentado hacia Estados Unidos la migración de niños. Los niños no acompañados, que en Honduras fue un fenómeno hace algunos años y que se desplegó una política pública para detener esa migración de niños no acompañados. En ese momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que acompañaba al presidente de la República, presentó ahí en la mesa los informes que son reconocidos también por el gobierno de Estados Unidos, donde Honduras ha disminuido la migración. Es decir, las políticas de Honduras han sido eficientes en detener la migración. Pero se abordó el tema que la migración de compatriotas, específicamente el caso de Honduras hacia Estados Unidos, está relacionada con la violencia, está relacionada con temas específicos como el crimen organizado y las maras y pandillas. Honduras ha tenido esa lucha en contra de estos elementos y ha logrado disminuir de manera sustancial e indiscutible los niveles de inseguridad y los niveles de incidencia de estos grupos criminales organizados. Y obviamente eso se ha reflejado y se está reflejando en la población y en la reducción de la migración, especialmente de niños. Ante esas argumentaciones que el presidente Hernández hizo ante el subsecretario Crimen y su comitiva, también estuvo hasta hoy entiendo, representante de la Embajada de Estados Unidos y también el nuevo representante que ayer fue presentado, el señor Brian Nichols, al gobierno de Honduras, al presidente de la República. Entonces se expone ese tema y el subsecretario reconoció que el gobierno de Honduras ha sido exitoso como ningún otro en la región en estos temas. Tanto fue así que en la conferencia de prensa que dieron, ustedes lo pueden ver, él reconoce y lo dice, que el gobierno de Honduras felicita al presidente Hernández por su compromiso, pero también por los resultados en la lucha tanto contra el crimen organizado, el narcotráfico, como con las maras y pandillas. No obstante, en ese tema el presidente Hernández manifiesta que es importante para el gobierno de Estados Unidos apoyar a líderes latinoamericanos que asumen estas tareas y que tienen este nivel de compromiso, porque hay diferentes liderazgos políticos en la región. Si queda el precedente que no hay una amistad y una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos, que al final es el destino tanto de la droga como de los migrantes por la violencia que genera ese mismo fenómeno en la región latinoamericana, especialmente los países que se ven afectados por ser corredor del narcotráfico, como desde México hasta Colombia, Venezuela, pasando por todo Centroamérica y Honduras especialmente.
Si estos liderazgos no sienten que hay esa articulación y ese respaldo, diríamos, de un país como Estados Unidos, pues se va a desincentivar que haya líderes en la región que se tomen esa bandera de luchar contra el crimen organizado. Probablemente Estados Unidos no tendría amigos o líderes políticos confiables para asumir estas tareas. Porque el muro, les decía el presidente Hernández al subsecretario Creamer, el muro que se pretende poner contra la inmigración, el muro más eficiente, le decía el presidente Hernández, es detener las causas de la migración en los países, y eso tiene que ver con la lucha contra el crimen. Porque básicamente esa es la génesis de la migración. Cuando usted tiene criminalidad en un barrio, cuando usted tiene criminalidad en una ciudad, cuando hay muerte y no hay libertades, porque la criminalidad ahoga estas libertades para poder ejercer el comercio, la libertad de trabajo, entonces la población se desespera y se va a buscar nuevos horizontes. Y en Honduras ese ha sido el fenómeno. En Honduras hemos tenido a una sociedad que desafortunadamente la criminalidad la fue ahogando, la fue asfixiando de tal manera que los jóvenes y muchas personas no vieron en el país oportunidades de comercio, de trabajo, de iniciar empresas, porque estaban sujetas al famoso impuesto de guerra, a esa extorsión a la cual la criminalidad, especialmente maras y pandillas, someten a la población. Pero es que en esas expresiones de Trump se podía interpretar que él dijo que en tampoco estos gobiernos estaban trabajando en función de reducir o frenar esas causas que provocan la migración. Bueno, justamente Renato, esa fue la exposición del presidente Hernández y le dice, mire, nosotros necesitamos obviamente comprender cuál es el contexto, pero ahí el subsecretario reiteró su confianza en el presidente Hernández y la confianza del gobierno de Estados Unidos en la lucha del presidente Hernández. Y lo más importante de esa plática, Renato, fue que se acordó una alianza entre Estados Unidos y Honduras para combatir las maras y pandillas. Eso fue el gran acuerdo, porque Estados Unidos le declaró también, el gobierno del presidente Trump le declara prácticamente la guerra específicamente a una mara, pero que hay otras maras como la Mara Salvatrucha, que también está la Mara Salvatrucha o MS-13, que obviamente opera en Honduras. Y entonces la propuesta del presidente Hernández al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos el día de ayer fue: trabajemos juntos para combatir las maras y pandillas. Y obviamente el presidente Hernández aprovechó la oportunidad para exponer el rol que esas organizaciones jugaron en el pasado proceso electoral. Ya las maras y pandillas no solamente extorsionan a la población, estamos frente a un fenómeno que cada vez va mutando, que cada vez va convirtiéndose en una amenaza mayor para los países, especialmente para el Triángulo Norte. Mire, cuando las maras comenzaron en Honduras, Renato, hasta lo vimos como un juego, lo vimos como un fenómeno de jóvenes que se organizaban, y yo recuerdo que hasta se les llevaba a los foros y se les entrevistaba, y ellos hacían todas esas señales y gesticulaciones que son característicos de ellos. A comienzos de los 80 aproximadamente. Yo recuerdo esos foros. Quienes habíamos leído ya en los 70 La Cruz y el Puñal de Nicky Cruz, un expandillero puertorriqueño en las calles de Estados Unidos, sabíamos el alcance de las maras allá en los Estados Unidos. Pero usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la razón. Ese asunto de maras aquí comenzó como chiste. Las panudas en el Central y cosas así que la gente se reía. Jamás dimensionamos los alcances. Pero solo permítame, ministro, solo permítame que a esta hora tenga una pausa comercial. Hubo un acuerdo de Honduras y Estados Unidos
para hacer una alianza y trabajar contra las maras. Visto así, como lo digo, como lo dice el ministro Eval Díaz, uno dice, es más de lo mismo, pero vamos a desentrañar hoy los alcances de ese acuerdo entre Estados Unidos a través de su secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental y el presidente Hernández. Cuando dicen, ayer quedamos en construir una alianza entre Estados Unidos y Honduras para trabajar con las maras, para trabajar contra las maras, para trabajar contra las maras. Ayer le dijimos a Estados Unidos cómo las maras cada día van tomando más peso e influencia hasta en los mismos procesos electorales. A mí me gustaría realmente escuchar del ministro un poquito de interioridades de eso, el alcance de eso que nos está diciendo. Porque visto así, pareciera ser que es uno más de los acuerdos que Honduras ha suscrito con Estados Unidos y otras naciones para el combate al crimen transnacional, al crimen organizado, al narcotráfico. Pero ayer dicen que esto fue más trascendental de la percepción que tenemos. ¿En qué consiste ese acuerdo de Honduras y Estados Unidos? Esa alianza entre Honduras y Estados Unidos para trabajar con las maras. Nos profundiza inmediatamente de estos consejos comerciales, después de estos consejos comerciales, el ministro Eval Díaz. Miren, antes de continuar con el ministro Eval Díaz, porque fueron varios temas los que se abordaron ahí en esa reunión del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental con el presidente Hernández. Hay un segmento de los congresistas estadounidenses que desde hace años vienen cuestionando a Honduras en materia de derechos humanos. Demócratas y algunos republicanos pidiéndole al Departamento de Estado corte la ayuda a la policía hondureña, corte la ayuda a Honduras porque hay violaciones a los derechos humanos. Hay un segmento de la clase política de Estados Unidos, demócratas y republicanos, que tiene eso en la cabeza y que es una bandera de ellos, que en Honduras se violan los derechos humanos. Sobre ese asunto conversaron también el gobernante hondureño con este funcionario de los Estados Unidos. Y no faltó lo otro, una enmienda a la Convención de Naciones Unidas contra los delitos y el crimen organizado transnacional para incluir el tema de la influencia del crimen organizado, maras y pandillas en los procesos democráticos y su infiltración en las instituciones. Pero no hemos terminado todavía de hablar sobre esta alianza que ayer no sé si ya quedó formalizada o falta un acto protocolario más o ya comienza a trabajar en función de luchar contra las pandillas, ambos países, luego de que Trump le declarara la guerra a la MS-13 y haya dicho en infinidad de ocasiones que trabajará hasta exterminarla y expulsarla de Estados Unidos. ¿En qué consiste esa alianza con Honduras para luchar contra las maras? Ya nos va a decir más interioridades don Eval Díaz sobre esa reunión. Antes, Óscar Valdés, nuestro corresponsal en Olancho, nos informa que murió producto de una intoxicación el hijo del presidente Porfirio Lobo Sosa, Cristian Bulnes Galán. Óscar, buenos días. Buenos días, don Renato. Un placer saludarles y al inmenso teleauditorio de Frente a Frente. En efecto, la noche de ayer en la aldea de La Empalizada, en la jurisdicción de Juticalpa, dejó de existir quien en vida fuera Cristian Javier, hijo del expresidente don Porfirio Lobo Sosa, 37 años. Cristian Javier vivía en la comunidad de La Empalizada. En efecto, murió por intoxicación alcohólica. El presidente de la República se encontraba en Tegucigalpa. En el transcurso de este día estará llegando a la comunidad de La Empalizada, donde él es oriundo y donde se está velando el cuerpo de este joven que deja 5 hijos huérfanos. Su madre vivía en el extranjero. Él estaba viviendo últimamente con sus abuelos, con sus tíos, que viven en la comunidad de La Empalizada. Luto en la familia del expresidente don Porfirio Lobo Sosa. Cristian, que se venía desenvolviendo en la comunidad de La Empalizada, pues ahí trabajaba en las labores del campo junto a su padre, junto a sus tíos que lo criaron a él.
y la familia, los líderes del Partido Nacional del Departamento de Olancho, pues me imagino que se estarán concentrando alrededor de horas del mediodía en la comunidad de La Empalizada. Su sepelio se especula que va a ser, si no es hoy en la tarde, se estaría dando en horas de la mañana, el día de mañana. En La Empalizada, justamente en La Empalizada, ¿verdad? Así es, en La Empalizada, ¿verdad? La Empalizada está a ¿cuántos minutos de Juticalpa? Bueno, La Empalizada está aproximadamente como a unos 20 kilómetros de Juticalpa, calle pavimentada. Es de fácil acceso, usted puede entrar y viniendo de Tegucigalpa o yendo de Catacamas por la hacienda Coyotepe, por la comunidad de Coyotepe. Sí, es jurisdicción de Juticalpa, La Empalizada. Jurisdicción de Juticalpa. El expresidente estará ahí hoy acompañando a su hijo ahí. Lo mismo lo hará el diputado por el departamento del Alcho, don Jorge Dimitro Lobos, que está viajando esta mañana de Tegucigalpa hacia La Empalizada porque ellos se encontraban en Tegucigalpa. O sea que el presidente Lobo todavía está en Tegucigalpa. Sí, pero me imagino que ya salieron para acá, para La Empalizada. Sí. Correcto. Sí. Que él no fue reconocido porque solo veo los apellidos Bulnes Galán, Oscar. Sí, pero don Pepe siempre reconoció que Cristian era su hijo. Sí, en público, cuando era presidente, yo recuerdo. Cuando él era presidente. Así es, yo recuerdo en público las expresiones pero del presidente. Historia, ya Cristian descansa en la paz del Señor. Para todo hay un tiempo de reír, de ayudar, de la guerra y de hacer la paz, pero hay un tiempo de nacer, pero también hay un tiempo de morir. Este es el joven que más de algún juez o jueza lo envió a barrer calles por comportamiento irregular con su pareja, ¿verdad? Muy bien, don Renato, esa es la historia que marcó Cristian. Lástima que a sus 37 años nos abandona y dejó de existir, deja 5 chicos. Él vivía con sus tíos, su madre vivía en el extranjero. Muy bien, muchas gracias, Oscar Valdés. Muchas gracias a usted, don Renato. Lo lamentamos también y la solidaridad con el expresidente Lobo. Y quiero hacer un anuncio hoy, así rápidamente, para no perder el hilo de la entrevista con don Eval Díaz. Siempre es triste despedir a un compañero. Y hoy me toca despedir a un querido compañero de TN5, estelar. Me imagino que ustedes lo identifican por el bigotío. Hay veces que se lo quita. Germán Henry del CID. Henry tiene otros planes en la vida. Y esto así es. Tiene otros planes como empresario, probablemente como periodista, y no empresario de la comunicación. Germán es un agricultor nato, este hombre desde niño trabaja la tierra. Y Germán pues nos dice, Renato, ya he cumplido mis objetivos en Telenoticias. Creo que ya cumplí mi ciclo en Telenoticias. Tengo que volar hacia otras latitudes en la vida. Tengo que priorizar mis negocios como empresario y por eso finalizo mi ciclo aquí en el noticiero líder de la televisión nacional, TN5. Este compañero que ven en pantalla siempre fue como el equilibrio entre el carácter intenso de todos los que elaboramos en TN5 Estelar. Porque la presión de un noticiero genera muchas veces discordia, confrontación en el plano profesional, desde luego. Y cuando las cosas se ponían calientes por los enfoques distintos, siempre estaba él ahí como el equilibrio para calmar los ánimos. Un querido compañero, un buen compañero, un lindo compañero que termina su ciclo en nuestro noticiero en TN5 Estelar, Germán Henry del CID. Él está seguro que a su edad, porque es un hombre joven, creo que apenas llega a los 50 años, tiene otros horizontes en la vida que echar a andar. Así que esta mañana nos toca despedir, con tristeza eso sí, pero con el profundo respeto y cariño de siempre, al compañero don Germán Henry del CID, más conocido en los círculos de sus amigos como, se me ha olvidado el apodo que le dice Rómulo Matamoros y toda esa generación, Mauricio Flores, a Germán Henry del CID. Vamos a ver si alguien me lo recuerda. Vamos a ver si alguien me lo recuerda. ¿Cómo es que te dicen, Germán?
Mita te dicen en tu pueblo, y tu generación de compañeros periodistas, ¿cómo es que te dicen? No, dímelo. Ya me quedé, no puedo dejar así con la incógnita a la gente. Bueno, a mí se me escapó hoy, pero te deseo éxitos y que siempre nos miremos, que esa amistad quede impregnada para siempre, hasta que nos llame Dios, Germán, y estas puertas de Televicentro estarán abiertas para ti siempre, y no digamos las de TN5 Estelar. Así que éxitos en tu vida, porque sos un hombre exitoso, tu familia es una familia exitosa, hoy cumpliste tu ciclo, mañana ese ciclo lo vamos a terminar nosotros aquí en Televicentro, pero así es la vida. Que te vaya bien en la vida, sé que te irá bien como te ha ido hasta ahora. Germán Henry del Cid, el subdirector de Telenoticias y el hombre del segmento internacional de nuestro noticiero. ¿Hasta dónde es el alcance de ese acuerdo con Estados Unidos para trabajar contra las maras? Dicho lo que ya saben, manifestó el señor Trump de que no descansará hasta aniquilar a la MS-3. La MS-3, ¿verdad? Así es. Hábleme un poquito sobre esas interioridades de la reunión de ayer del gobernante hondureño con el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental. Sí, efectivamente. Quiero robarle menos de 30 segundos para solidarizarme con el presidente Lobo, Porfirio Lobo Sosa, por la triste pérdida de la vida de uno de sus hijos. Así que, presidente Lobo, mi solidaridad y mi cariño para usted donde quiera que esté, y para toda su familia. Renato, este fenómeno de las maras es importante dimensionarlo, aprovechar este espacio para redimensionarlo nuevamente, porque ayer estuve en una entrevista en una reconocida radio y me quedé con la sensación que hay muchas personas que no tienen la dimensión correcta de lo que significa el peligro de las maras y pandillas para un país como Honduras. Porque me hacían una pregunta: ¿y por qué no los meten presos? Y si ustedes gobierno, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no? Y era muy insistente esa pregunta. Pero vea usted, el presidente de Estados Unidos, una de las más grandes potencias mundiales, no solo económicas, sino militares, en temas de inteligencia, en temas de investigación, con el mayor músculo en el mundo, con una población de cientos de millones de personas, y un presidente de esos se toma la tarea de decir públicamente y declararlo ante su país y ante el mundo que le declara la guerra a una mara que tiene presencia en Honduras. Pero no solo esa mara, sino que hay otra. Lo que pasa es que esa es la más fuerte en Estados Unidos. Acá hay otra mara que es muy sanguinaria. El presidente Hernández ayer en la plática se lo expresó así al subsecretario Krimer, que es la mara 18. Las dos maras tienen formas de operar distintas aquí en Honduras. No son lo mismo, ni tienen relación, hay una rivalidad entre ellas. Operan de manera distinta, pero esa mara en Honduras, la mara 18, es muy peligrosa y dañina para el pueblo hondureño. Pero si un presidente de Estados Unidos le declara la guerra y se da la tarea de señalar a una mara, ya con nombre y apellido, diciéndolo coloquialmente, es porque es algo que no es sencillo de resolver, no es fácil de resolver. Si un gobierno como Estados Unidos, que tiene todos los recursos de los cuales puede hacer uso, tiene que desplegar una estrategia especial, imagínense nosotros como país que tenemos muchos problemas. Nosotros como país que además hemos sufrido, Renato y pueblo hondureño, la infiltración del crimen organizado en la institucionalidad del país. Que cuando nosotros hemos hablado de debilidad institucional, especialmente en lo que tiene que ver con las estructuras encargadas de combatir el crimen organizado, nos dimos cuenta hace varios años que había una altísima infiltración. De tal manera que nosotros teníamos un crimen, de tal manera que aquí personas que estuvieron en su foro hablando de estos temas de los cuales estoy yo hablando hoy, ya no viven, ya no están, dejaron de existir. ¿Por qué? Porque hablaban de esos temas, porque se atrevieron a denunciar esos temas. Y esta criminalidad
campeaba en el país y les quitó la vida. Esas historias se han reducido. Ese escenario no es el mismo hoy. Hace 5 o 6 años ese era el escenario. Hoy el escenario ha cambiado. Y no hemos dicho que eso se resolvió. Precisamente cuando el Estado de Honduras como Estado, como país, y cuando un presidente como el presidente Hernández hace denuncia de esta situación, es porque está reconociendo que es un tema, que es un fenómeno complejo, difícil, que no se trata de ir y agarrar a estos miles y miles de mareros y meterlos a la cárcel. No es así, no es así de sencillo. Entonces, reconociendo ese fenómeno y reconociendo también la preocupación del presidente de Estados Unidos, se expuso ese tema el día de ayer, que es un punto coincidente, es un enemigo común. Así como en Estados Unidos sufren sobre la criminalidad que tiene y todas esas actividades que ejercen esas maras allá en Estados Unidos, el pueblo hondureño lo vive diario aquí. El pueblo hondureño lo vive en cada barrio y en cada colonia permanentemente. Y el más reciente acto que muchos no quieren hablar, que muchos tratan de minimizar, que muchos tratan de ocultar, se dio en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Puede ser que a algunos no les agrade lo que estamos diciendo, pero ese brote de criminalidad que hubo en todo el país, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, especialmente, se dio en otras ciudades, pero especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y San Pedro Sula en particular, ese despliegue con armas de alto calibre y que fueron a saquear y que fueron a atemorizar a la población. Se tomaron San Pedro Sula, se tomaron Choloma. Esa es la fuerza, el poder de las maras. Ese es un fenómeno que está vivo ahí y que entonces un país como Honduras, un presidente como el presidente Hernández sale y lo denuncia. Y dice, ese es un enemigo del país, ese es un enemigo de los intereses y de la existencia democrática y pacífica de un país como Honduras. Entonces, se plantea este escenario que además Estados Unidos lo conoce bien, porque ellos tienen una embajada en nuestro país y además hemos venido trabajando como países en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de droga, pero también contra estos grupos criminales. Ellos tienen muy bien esa información, tienen muy claro el escenario y el día de ayer se refrescó y el presidente Hernández fue quien hizo la propuesta. Fue el presidente Hernández quien le hace la propuesta al gobierno de Estados Unidos y le dice, trabajemos de manera conjunta contra las maras, las pandillas, el crimen organizado. Ustedes saben el compromiso y cómo hemos arriesgado nuestras vidas y que estamos conscientes que ya nuestra vida cambió, ya la vida nuestra, después de salir de este puesto, no va a ser la misma. Ya la vida del presidente Hernández ya cambió y la de muchas personas que han estado en torno al presidente en estas acciones, para siempre. Pero es necesario consolidar esta lucha. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí no podemos dar un paso atrás porque entonces es permitir que vuelva otra vez a florecer esa criminalidad con un peligro mayor todavía, Renato. Y es el peligro que hoy ya saben los mareros, estas organizaciones criminales, lo que significa el poder político. Ya saben que para ellos es más desgastante estar en las calles enfrentándose a la policía militar, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público en los juicios, que es más eficiente para ellos controlar el poder político de un país que estar allá peleando cuerpo a cuerpo con las fuerzas de seguridad. Que el corazón de un país es el liderazgo político. Cuando en un país hay liderazgo político y decisión política y compromiso político de afrontar con valor estos flagelos, entonces esos grupos criminales se ven en problemas. Pero mire cómo me lo está planteando.
Y le voy a decir cómo yo lo percibo, y no sé si la gente que lo está escuchando lo está percibiendo así. Usted está denunciando cuando afirma que las maras ya saben lo que es tener control político. La gente dice, ¿y qué control político tienen las maras? Si las maras son grupos organizados en función de objetivos económicos, para lo que hacen cualquier cosa, desde la extorsión, el secuestro y otro tipo de ilícitos. Mire la percepción que me queda a mí cuando usted lo plantea de esa forma, que ya las maras probaron lo que es tener control político. ¿Qué asocia uno? Que me está diciendo que ese control político lo utilizan a través de la alianza. Al final ese es el mensaje que nos quiere dar. Mire, estuve yo hace 2 días, aquí estuvimos con otros miembros del partido, 2 o 3 días estuvimos aquí, creo que el martes creo que estuvimos aquí. Y fuimos bastante claros en nuestra exposición, Renato, y hoy, ya que usted me hace la pregunta, lo vuelvo a exponer de manera franca y clara. Hubo una puerta abierta para que estos grupos tomaran el poder político del país. Hubo una puerta abierta. Un líder político habló claramente que él es amigo de las maras, Salvador Narrala. Y eso lo dijo él de su boca. Y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces, que él es amigo de las maras. Entonces, cuando usted tiene un líder político que dice que es amigo de las maras y que tiene reales posibilidades de ser presidente de la República, las maras sintieron ya el olor de tener a alguien en la presidencia de la República. Eso es lo que estoy diciendo, con nombre y apellido. Y eso lo hemos dicho y lo estamos reiterando. Entonces, imagínese usted a un líder, a un presidente que dice que es amigo de las maras. Imagínese a un presidente que dice que es amigo de las maras, ¿cómo va a asumir estos compromisos frente al país, frente a la población y de cara a una alianza con Estados Unidos? ¿Qué confianza puede tener Estados Unidos en un presidente que dice que es amigo de las maras? ¿Usted interpreta que al decir eso Narrala y ante la denuncia que han hecho ustedes de la influencia que ejercieron las maras el 26 de noviembre, que Salvador Narrala, convertido en presidente, iba a ser presidente de las maras? Cuando él dice que es amigo de las maras y que los mareros son sus amigos y que lo llaman para decir si desaparecen o no a tal periodista que habla mal en contra de él, que ahí no hay nada que interpretar, Renato. Por lo menos para nosotros no hay nada que interpretar. El mensaje no admite ninguna duda, ninguna duda. Pero además, el día de ayer también, el presidente Hernández expuso que el expresidente Manuel Zelaya ha anunciado conformar 10.000 comandos. Y eso lo dice el expresidente Zelaya, 10.000 comandos en todo el país. 10.000 comandos ¿de qué? ¿Con quién? Cuando el expresidente de Zelaya sale con una K-47 y dice es el momento de tomar las armas. Y dice 10.000 comandos, que lo saque en su cuenta de Twitter. Eso no es fake news, no es ninguna noticia inventada, son declaraciones de ellos, Renato. Es que aquí no estamos haciendo apología de alguna situación. Estamos hablando de cosas que ellos han expresado y que los medios han recogido y que son de conocimiento público. Entonces, cuando él dice, vamos a organizar 10.000 comandos en cada barrio, ¿10.000 comandos de qué? ¿Con quiénes? Y cuando usted da la palabra y el término comando, no se organiza un comando para resolver problemas sociales. No se organiza un comando para resolver el problema del agua o de la luz o las carencias que puede haber en el centro educativo o afrontar temas de epidemias. Un comando es un comando de enfrentamiento, un comando es un comando armado. O sea, esas expresiones de Mel Zelaya, ustedes como gobierno las toman en el sentido estrictamente literal, que en efecto Mel Zelaya va a formar 10.000 comandos y usted deja de ver que posiblemente ese comando lo forme con maras
para volverse un enemigo del gobierno, del Estado. Cometeríamos un error y pecaríamos de ingenuos si no lo entendemos así, Renato. Porque, vea, primero dice que se va a la insurrección. ¿Qué es la insurrección? Cuando Manuel Zelaya habla de insurrección, ¿qué es insurrección? Cualquier persona, por más humilde que sea y que está viendo este programa en este momento, y habla de insurrección, y luego ve comandos, y luego ve barrios, y luego AK-47, y luego amigo de las maras, no hay que ser muy sabio o experto para interpretar de qué estamos hablando. Entonces, ese liderazgo político de una fuerza que tuvo reales posibilidades de hacerse con el poder en las pasadas elecciones del 26 de noviembre del 2017, claramente tiene una vinculación con un mal que castiga al pueblo hondureño y que también es causa de migración, porque promueve la pobreza, porque es una causa fuerte que impide el desarrollo económico, el desarrollo de los microempresarios y de los empresarios medianos, que son los que más sufren del impuesto de guerra, de la extorsión en cada barrio, el pulpero, la persona que pone un pequeño negocio de cualquier naturaleza, inmediatamente tiene que estar pagando un impuesto que se le llama la extorsión, y que ese es un impuesto que si no lo paga, a diferencia de los impuestos que no le paga el gobierno, esa persona, o del riesgo de una sanción por no pagar impuestos, es con la vida. Mire, ministro, solo lo interrumpo por esto, porque yo siento que este asunto cada día sube su intensidad. Cada día sube su intensidad y no deja de generar temor entre la población. Así como me lo está planteando hoy, se lo digo yo, no se lo escuché el martes, ni se lo había escuchado en otros medios, tanto electrónicos como impresos. Me preocupa por lo siguiente. Hoy nos está diciendo con claridad que las maras estuvieron a punto de controlar el poder político a través de la alianza. Así expresamente no se lo había escuchado. Cuando me lo dice quizá el hombre más cercano al presidente Hernández, sé que me está hablando aquí el ministro Eval Díaz, y si me habla así es porque así lo piensa el presidente Hernández. Mi preocupación es mayor. Cuando me dice que las maras estuvieron a punto el 26 de noviembre de controlar el poder político de la nación a través de la alianza. Miren, palabras mayores. Palabras mayores. Me está generando un sentimiento de que en efecto el gobierno está preocupado también con ese anuncio de Mel de que va a construir 10,000 comandos. Y cuando lo escuchaba hablar de esa manera solo pensaba, me está diciendo que el Estado de Honduras, máxime con esa alianza que afirman se ha construido para luchar contra las maras con Estados Unidos, se está preparando también para combatir a estos 10,000 comandos, que usted mismo se pregunta, ¿de dónde va a conformar 10,000 comandos Mel Zelaya? Y deja la percepción, con todo el contexto de lo que dice, que no se va a construir si no es con mareros. Prácticamente me está poniendo un escenario de guerra en el país. Se lo digo que así lo siento, así lo percibo y así lo está percibiendo. Así lo está percibiendo la gente. Me está poniendo un escenario de guerra. Primero, acusa a un partido o a una alianza de que están controlados por las maras y que pudieron ser las maras gobierno a través de ellos. Segundo, me dice, hay un líder que fue presidente del país que está conformando 10,000 comandos. ¿De dónde va a conformar 10,000 comandos? No son con soldados ni policías, sino con maras, me dice. Entonces, nos ponen un plano de que el Estado de Honduras, que preside a través del gobierno del presidente Hernández, se está preparando para una guerra con 10,000 comandos a través de un partido político, de una alianza. Así lo entiendo, se lo digo, y no es ingenuidad la mía, no es ingenuidad la mía, pero esos son los escenarios, las ideas que visualizo después de estarlo escuchando.
Es que los datos que hemos dado, Renato, son claros. Es decir, aquí no estamos diciendo se me ocurre, interpreto, deduzco, concluyo. No son esos términos los que estamos usando. Son expresiones y palabras del ex candidato de la Alianza, Salvador Nasralla, cuando dice los mareros son mis amigos, cuando dijo en esta silla son personas buenas, quieren al país, yo hablo con ellos, ellos me defienden. Cuando tiene a otro líder como Manuel Zelaya, que en sus cuentas de Twitter dice a la insurrección, desde hoy a la insurrección, y luego habla de conformar comandos en todo el país de los grupos en los barrios y colonias, esas son expresiones de ellos, eso no es ninguna derivación de una interpretación, Renato. Entonces yo lo que le digo es que nosotros no podemos caer en la ingenuidad de no tomar en serio eso. Y nosotros obviamente invitamos al periodismo y a la población a no tomar como broma o como que el expresidente Zelaya está jugando. El expresidente Zelaya no está jugando. Nos ha demostrado que cuando él habla y él dice no está jugando. A veces algunos hemos caído en la trampa de tomar como expresiones folclóricas. Ya conocen al presidente Zelaya. Y yo soy uno de ellos. Ya sabemos cómo es el presidente Zelaya. Ya el presidente Zelaya en este país todo el mundo lo conoce y ya sabemos. Miren, y lo que está diciendo él, yo así asumí esas palabras o esas expresiones de Manuel Zelaya Rosales, como parte de ese folclorismo de Manuel Zelaya Rosales. Yo así lo tomé. Por eso hoy me están preocupando las declaraciones del ministro Eval Díaz, porque a nivel del gobierno lo están tomando en serio. De que Mel está hablando en serio cuando dice armar 10.000 comandos con maras. Estamos llegando a un escenario donde francamente le preocupa el futuro de Honduras. Ahora, o sea, ¿se están preparando ustedes ante la eventualidad de que Mel ponga a activar esos 10.000 comandos contra el Estado? Claro que sí, por supuesto. Por eso le dije, cometeríamos nosotros un error si no tomamos en serio las declaraciones de Manuel Zelaya. Si nosotros nos parece que fue solo una anécdota del pasado proceso electoral, las declaraciones de Salvador Nasralla cuando dice que es amigo de los maras, de los mareros, y que los mareros son sus amigos, y que él habla con ellos, y que él se reúne con delincuentes, y que son buenas personas. Es un error, sería un error nuestro, y un error de quien no puede o no tome en serio. Yo creo que las declaraciones de un candidato a la presidencia de la República, Renato, y pueblo hondureño, deben tomarse en serio. No pueden relativizarse y decir, bueno, eso fue parte del proceso, se acabó. No. Debemos tomar en serio. Cuando Juan Orlando Hernández, en el proceso electoral del gobierno anterior, dijo, mi compromiso es combatir el crimen y darle al pueblo hondureño paz y seguridad, esa fue su promesa de campaña. Y el pueblo hondureño votó por él por eso. Y él fue franco y dijo, policía militar, los militares a trabajar con la Policía Nacional para darle seguridad al pueblo hondureño. Eso lo dijo él de frente y a él le han reclamado de otros gobiernos, le han reclamado organismos multilaterales de derechos humanos. En diferentes foros yo he estado con él donde permanentemente le dice, presidente, no vemos bien que los militares estén en las calles. Presidente, no vemos bien que la policía militar sea un órgano de seguridad pública. Presidente, yo he visto cómo se lo dicen de frente, pero ese fue el compromiso que él asumió y esa fue su promesa de campaña. Y él no se ha retractado de esas promesas de campaña que hizo y ha ido en esa dirección. Entonces, esa fue una promesa de un líder político, de un candidato en aquel momento, que cuando llega al poder hace la tarea en base a las promesas que hizo. Entonces, cuando usted tiene a un candidato como Salvador Nasralla que dice que es amigo de las maras, que los mareros son sus amigos, que él habla con los delincuentes y que son buenas personas, ¿qué va a hacer siendo presidente?
Cuando tiene usted a un líder político como Salvador Nasralla, que dice que va a cerrar las cárceles de máxima seguridad y que va a desintegrar la policía militar y que va a retornar a los militares a los cuarteles, porque además es una consigna del Partido Libre, y lo tiene haciendo esas promesas, ¿para qué? ¿Quién se va a apoderar de las calles? ¿A quién le interesa que las calles de los barrios, de las colonias, donde en este momento hay fuerte presencia para controlar, para dar estabilidad a la población, ¿a quién le interesa eso? Ese es un reclamo de la población. Hizo alguna encuesta donde dice la población del pueblo hondureño, miren, ya no aguantamos a la policía militar, miren, ya no aguantamos a las Fuerzas Armadas en las calles apoyando a la Policía Nacional. El próximo presidente tiene que cerrar esas cárceles de máxima seguridad. Esa es la demanda y el interés del pueblo hondureño. Ahora, vamos a continuar con esto, solo tengo que ir a una pausa comercial, porque mire, hay analistas que dicen que este es un pleito fuera del ring entre el presidente Hernández y Mel Zelaya, en función de ablandarse cuando Mel advierte de 10,000 comandos, cuando el presidente Hernández denuncia que las maras estuvieron a punto de obtener el control político a través de la alianza. Me dicen algunos analistas, este es un pleito fuera del ring, porque tanto Zelaya como Hernández quieren ablandarse para llegar al diálogo ablandados e imponerse uno al otro. Pero cuando yo escucho hablar aquí a Eval Díaz, que siempre lo he considerado un hombre serio, que no me viene a mentir, hablarme ya, no en sentido figurado, sino decirme que el Estado se prepara ya contra los 10,000 comandos que dice Mel, que está construyendo, contra las expresiones de Nasralla, yo no tengo por qué no tomarlo en serio, y entonces me preocupan los escenarios que vienen y que visualizo para el país en esta situación. Pero no dejo de pensar también en lo que me dicen los analistas. Mire, Renato, ese es un pleito fuera del ring en este momento, tómenlo así. Cada uno tiene sus estrategias, quiere ablandar al otro en función de que el otro llegue blandito al diálogo. Bueno, en todo caso son los escenarios que tenemos ahora en el país. Pero miren, no me ha respondido él si al final le dijo el señor John Creamer, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, si en efecto Trump sigue pensando que Honduras, Guatemala y El Salvador ya no son amigos de Estados Unidos. Me gustaría obtener una respuesta así concreta. Segundo, cuando usted o el presidente Hernández le habló a este funcionario norteamericano sobre esa reforma que ustedes quieren a la Convención de Naciones Unidas contra los delitos y el crimen organizado transnacional para incluir el tema de la influencia del crimen organizado, maras y pandillas en los procesos democráticos y su infiltración en las instituciones, ¿qué dijo el señor que ven en pantalla? El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Hoy vamos a obtener ya las respuestas concretas sobre esta reunión que hubo ayer aquí en la capital de la República. Está con nosotros el ministro Eval Díaz. Seguimos monitoreando el comportamiento vial esta mañana y nos encontramos con varios accidentes en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Aquí tenemos en San Pedro Sula sobre cerca del Boulevard Las Torres, cerca de Semcol, específicamente ahí se dio esta colisión de vehículos, y en La Tara también, incluso una persona salió muy herida y la acaban de trasladar a un centro asistencial, lastimosamente. Son 3 accidentes en San Pedro Sula y también en Tegucigalpa. Ha mejorado el tránsito en el Boulevard Altia de la UTH, que estaba reportando fuerte tránsito vehicular. Aquí en Tegucigalpa, en el Boulevard Económica Europea, también se suscitó hace minutos un accidente vial que deja como consecuencia ese tránsito bastante lento. La calle La Salud, el Boulevard Suyapa en la parte alta, y en la parte baja observamos también el Boulevard Juan Pablo, que todavía se mantiene saturado de vehículos. Estamos refrescando estas imágenes en la segunda etapa de la vía universitaria, de la primera hasta la segunda etapa, Residencial Loma Linda, tiene pues cantidad de vehículos ahí aglomerados. Finalmente, un ojito al anillo periférico, 26 kilómetros por hora la velocidad en que se vienen moviendo los vehículos alrededor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el tránsito lento también en el Boulevard San Juan Bosco y el bulevar que conduce
justamente al Boulevard Centroamérica. La calle que conduce al Boulevard Centroamérica también está saturada de vehículos. Tome en cuenta esta información de tránsito vehicular para que usted llegue tempranito a realizar sus labores si aún no ha salido de casa o si nos ve escuchando a través de la radio. Seguimos con nuestro tema principal esta mañana en Frente a Frente. Bueno, seguramente la población que comenzó a ver el Frente a Frente desde el inicio está pendiente de nuestra respuesta. ¿Qué respondió el funcionario norteamericano John Creamer cuando se le consultó si las declaraciones de Trump fueran hechas tal como aparecieron en la prensa? ¿Se malinterpretaron? ¿Estaban fuera de contexto? ¿O en efecto así piensa Trump que no somos amigos de Estados Unidos? ¿Cuál fue la respuesta concreta del funcionario? La respuesta ante la pregunta que hizo el presidente de la República es que el gobierno de Estados Unidos reitera su amistad al presidente Hernández, a su gobierno, y justamente la presencia de este funcionario obedece a eso. Y también lo hizo público cuando en la conferencia de prensa, en las declaraciones que ambos dieron ayer después de la reunión, él felicitó al presidente Hernández por sus logros en materia de seguridad y porque también ahí se retomó el tema de la migración, que fueron los dos temas que denunció el presidente Trump, y se vio cómo el gobierno de Honduras ha sido eficiente. De tal manera que se reiteró el compromiso entre ambos gobiernos y al contrario, más bien se asumieron nuevos retos como el de establecer una estructura para combatir las maras, las pandillas, el crimen organizado. De tal manera que el mismo presidente Hernández en esa conferencia anunció que próximamente se van a dar a conocer ya las acciones que en torno a esta dirección se van a dar de parte del gobierno hondureño, y se habló también cómo estos temas deben ser abordados no solo con Honduras, sino con el Triángulo Norte. Este es un tema que también tiene mucho que ver con El Salvador y con Guatemala. Lo plantea el presidente, pero no va a ser una estrategia bilateral Estados Unidos-Honduras, sino que va a estar el Triángulo Norte en esta nueva estrategia de luchar contra las maras. En principio la propuesta que hace el presidente Hernández es bilateral. Surge de Honduras. Es bilateral, sí. Así es. Y luego se abordó también que debe ser de manera regional, especialmente el Triángulo Norte, y se habló de este mecanismo que se creó entre los tres países para combatir el crimen organizado y que ya está en funcionamiento. Parece una expresión abstracta de las muchas expresiones que surgen en reuniones así bilaterales al más alto nivel. Veo titulares como Estados Unidos y Honduras se unen en la lucha contra las maras. El Departamento de Estado, USA y Honduras unidos en lucha contra las maras. Me parece así una expresión vaga, pero no sé si nos puede dar un anticipo usted de que realmente esta es otra arista, cómo enfocar la lucha contra las maras. Porque este trabajo ya se ha venido haciendo entre el Triángulo Norte y Estados Unidos. De manera específica, en contra de las maras, no. No, acuérdese que lo que se ha hecho es contra el tráfico de drogas, que ese es otro fenómeno. En realidad, el fenómeno de las maras es un fenómeno más arraigado en la población. El tráfico de drogas, su objetivo y su propósito es llevar las drogas del sur al norte y toda el daño que causa en las sociedades, especialmente en Honduras. Pero una declaración frontal contra las maras no ha habido, Renato. Es la primera vez. Entonces, es muy importante tomar ese contexto. Nunca un gobierno de Estados Unidos había dicho, me interesa combatir el fenómeno de las maras. De tal manera que hoy, en la región latinoamericana, especialmente en esta región, tienen una respuesta de un gobierno como el de Honduras, a través de Juan Orlando Hernández, como presidente de la República, donde le dice, señores, aquí estamos listos para trabajar contra las maras, trabajemos juntos, hagamos un plan. Y se hablaron de algunos detalles, Renato, que obviamente yo no puedo dar, con las disculpas del caso, yo no puedo dar a conocer, porque son ya de otra naturaleza. Pero ya se hablaron de algunos detalles en los cuales se va a afinar próximamente ese acuerdo. Este fue un acuerdo donde se establecen los puntos de agenda, donde se dan la mano en que tienen un objetivo común y el compromiso de que así va a ser. Luego ya se hablaron de algunas acciones
bastante específicas, que eso ya le tocará al presidente en su momento ir anunciando. ¿Cómo interpretan la misiva de ayer de Luis Almagro, secretario general de la OEA, al presidente Hernández sobre este asunto que Honduras comienza a plantear desde hace algunos días sobre el posicionamiento o intervención de las maras en las actividades políticas? Bueno, ayer el secretario general envió una carta al presidente Hernández donde en su último párrafo dice que parte de las reformas al sistema electoral hondureño tiene que ver de manera relevante en la participación del crimen organizado y específicamente de las maras. De tal manera que la OEA ya toma nota de la relevancia que tuvo la participación de las maras en el proceso electoral del pasado comicio. O sea, ya, Renato, mire, usted mencionó que hay algunos líderes de opinión que dicen que este es un juego que tenemos... Fuera del ring, de Mel Zelaya y el presidente Hernández. Esto no es un juego. Vea usted, por más que le pongamos o le quitemos la relevancia que pueda tener la OEA, ya la OEA, a través del secretario general, está reconociendo internacionalmente, no acá, está reconociendo para la región, para la OEA, ya de manera implícita, que hubo participación de maras y pandillas en el proceso electoral del pasado 26 de noviembre en Honduras, y que es un tema que debe abordarse con especial relevancia en las reformas electorales. Vienen las reformas electorales, ojalá que al final haya un diálogo, ojalá que al final se pueda establecer y no se rehuyan estos temas. Es que a nosotros, Renato, no sé, nos parece que cuando se tocan estos temas, entonces usted tiene a Salvador Narrala que se retira del diálogo. Tiene usted a Manuel Zelaya que no quieren entrar al diálogo porque no quieren abordar estos temas. Pero ya ve usted que la OEA está reconociendo que ese es un tema que en el caso particular de Honduras tiene que relevarse, tiene que abordarse. ¿Cómo vamos a encontrar esas vías, esas soluciones que impidan que las maras y pandillas y el crimen organizado incidan en un proceso electoral para determinar quién va a ser el presidente de la República, quién va a ser el diputado y quién va a ser el alcalde? Aquí eso no es nuevo, Renato. Aquí eso no es nuevo y nosotros le hemos dicho que desafortunadamente el crimen ha permeado a todos los partidos políticos. Y cuando nosotros decimos todos los partidos políticos, estamos reconociendo también que desafortunadamente como institución el Partido Nacional se vio afectado por eso también. Y mientras uno no reconozca eso, no va a encontrar soluciones. Mientras algunos sigan negando que también en sus partidos políticos ha habido problemas. Y hay que remitirse a las noticias. Hay que remitirse a las noticias y a las acciones que de todos los partidos ha habido aquí gente. Entonces aquí yo no puedo estar tirándole a aquel o al otro partido si no reconocemos que ese es un mal transversal de la sociedad hondureña en todos los niveles. Entonces, el tema de la participación de las maras en los procesos electorales en Honduras tiene que ser abordado. No solamente es la integración del Tribunal Supremo Electoral, no solamente es el tema de la segunda vuelta, no solamente es el tema de que si va a haber o no distritos, la ciudadanización de las mesas, esos son temas técnicos, que yo no tengo la menor duda que vamos a llegar a acuerdos. Pero ese tema, ¿cómo vamos a impedir que el crimen organizado, que las maras y pandillas tomen un rol como lo han tenido en los pasados procesos electorales y especialmente en el anterior? Ese es un tema que debe abordarse. ¿Qué acogida ha tenido en la comunidad internacional esa enmienda que pide Honduras a la Convención de las Naciones Unidas contra los delitos y el crimen organizado transnacional para incluir ese tema del que usted me está hablando, la influencia del crimen organizado, las maras y pandillas en los procesos democráticos? Mire, el día de ayer el presidente Hernández le expuso al señor Creamer que hemos estado estudiando esa convención de las Naciones Unidas, pero que encontramos que no castiga, en una forma de organización criminal, no castiga la participación de estos grupos transnacionales criminales en los procesos electorales, en la estabilidad y la gobernabilidad de un país. Y está demostrado ya no solo en Honduras, sino en otros países que tiene mucho que ver y que tiene que haber una enmienda, de tal manera que eso se discutió de manera bastante profunda. Es más, a la
a lo que el presidente Hernández estaba proponiendo en la mesa, y es que bien puede ser objeto de una resolución de las Naciones Unidas en la próxima reunión que se va a celebrar en Viena, y que hay disponibilidad de que trabajemos de manera conjunta para lograr que Naciones Unidas emita una resolución en la Asamblea General sobre este tema, y obviamente condenando la participación del crimen organizado en los procesos electorales. Ya es tiempo de que le pongamos ojo a eso, que no lo dejemos pasar como un incidente y que aquí todo lo vamos reservando para, como metiendo en una gaveta. En Honduras no podemos cometer ese error, tenemos que abordarlo, pero el mundo entero lo tiene que saber, porque no es un problema de Honduras, Renato, ese es un peligro para todo el mundo, y en el caso de la región centroamericana y del Triángulo Norte de mayor énfasis, porque las maras están presentes en Honduras, están presentes en El Salvador, están presentes en Guatemala, y en Nicaragua comienzan a tener ese problema también. El asunto de los derechos humanos. Hay muchos reclamos de la comunidad internacional porque creen que después del proceso electoral del 26 de noviembre hubo excesos de parte de las autoridades, 30 muertos. ¿Hubo algún momento en que Creamer habló de este asunto? Porque en el Congreso norteamericano hay congresistas, senadores norteamericanos que continuamente están hablando de que Honduras viola los derechos humanos. Efectivamente, ese fue un tema que se trató, ese fue un tema que se abordó, y la respuesta del presidente en ese momento es que hay una apertura total para que se investigue cada hecho, cada acción. La secretaria de Derechos Humanos, Carla Cuevas, está permanentemente ya trabajando, así que en ese tema hay una apertura para que se investigue uno por uno los hechos denunciados, y en eso hay un compromiso del presidente de la República y del gobierno. Ese es un tema que se va a profundizar, tanto la Secretaría de Seguridad, la Policía Militar, el Ministerio Público, porque este es un tema de Estado, todos coordinados para investigar, y obviamente de encontrarse responsabilidades, Renato, que hubo excesos, sin duda alguna debe aplicarse las sanciones que establece la legislación nacional, y obviamente si se encuentran esos temas, ya la legislación establece cuál es el procedimiento y cuáles son las acciones que deben tomarse. Así que se reiteró el compromiso del presidente y del gobierno en la investigación profunda, detallada, y con el acompañamiento también, no solamente de las autoridades hondureñas, sino con el acompañamiento internacional, el acompañamiento de sociedad civil en la investigación de cada uno de esos hechos. Ministro, voy a aprovechar su comparecencia esta mañana aquí en Frente a Frente para hablar rápidamente de dos temas. Ayer en TN5 Estelar transmitimos esta noticia sobre la barrida en educación con los empleados por contrato. Sobre este asunto de los empleados por contrato en esta nueva administración del presidente Hernández, ¿qué nos puede decir? Y además, algo que sinceramente me preocupa, yo creo que a todos los hondureños, es esa noticia de que una concesionaria está pidiendo 11 millones de dólares por peajes y el gobierno está buscando readecuar el contrato. Voy a aprovechar la presencia porque sé el peso que tiene el ministro Valdíaz en el gobierno y la información que él maneja de todo para abordar estos temas ya en la recta final del Frente a Frente. Seguimos con Frente a Frente, seguimos leyendo su mensaje. Vamos a centrarnos en el Facebook en este inicio de segmento para ver la opinión de la gente. Dice Esteban Cruz, pero hay que ver algo que no ve Trump y lo trata de esconder. La sociedad norteamericana es la mayor consumidora de drogas del mundo. Es cierto, los países del Triángulo Norte son un puente hacia ese país, pero si no combate ese alto consumismo de su sociedad, no podrá frenar el narcotráfico. Ariel Cruz, qué lástima que para demostrar que somos amigos de Estados Unidos, ahora sí tomaremos en serio la lucha contra las maras, porque hay que demostrarle a Estados Unidos que somos sus amigos. Es decir, todas las personas asesinadas y extorsionadas en el país gracias a las declaraciones de Trump, hoy sí tendrán respuesta a sus casos. Que viva la soberanía catracha. Mami Opa dice, no tienen capacidad de respuesta contundente nuestros gobernantes por los compromisos que hacen con los norteamericanos.
Víctor Vanega, Renato, ¿tú crees que los gringos tienen amigos? Se pregunta. Eric Guevarista, primero, Honduras es el punto estratégico para el corredor de droga. ¿Por qué la mayoría de droga va a Estados Unidos? Son los mayores consumidores. Y dos, dice, Juan Orlando no puede cortar el tajo el narcotráfico en el país porque él tiene carteles trabajando para él. Dice Denisa Flores, existen temas de mayor interés en el país como la ley que protege a los corruptos del gobierno cuando tienen pensado anularla, la educación, cuándo va a iniciar a preocuparse por ella, echar a los mismos diciendo lo mismo aburre demasiado. Le voy a leer el último de este segmento. Lier Figueroa dice, lo que veo es que Jo está utilizando las maras como pretexto para militarizar el país, para doblegar a la oposición. Tanto así que pienso que él está aliado con las maras para poner como solución a los militares. El Partido Nacional es el problema y pone una solución que al final es a beneficio de ellos. Así las redes. Mire esa expresión última de Lier Figueroa. Jo está utilizando las maras como pretexto para militarizar el país, para doblegar a la oposición. No creo eso, Renato. Yo creo que, creemos nosotros que este tema de las maras es un hecho real. No es una propaganda. El pueblo hondureño en los barrios, en las colonias, las personas que sufren este flagelo, los sectores que lo sufren, saben que estamos hablando de algo real, no es una imaginación. A menos que aceptemos que no existe ese mal en el país. Y si ese mal no existe y lo aceptamos todos, y ese es un elemento que no es de relevancia, pues entonces cerremos la página y vámonos a otros temas. Pero no es así. Es un hecho y es una existencia perversa, inquistada en las comunidades, y que el hondureño, desafortunadamente, el hondureño honrado, el hondureño bueno, trabajador, ha tenido que convivir con eso, pero aspira a que eso se solucione. Y eso no es un tema que se va a resolver hoy o mañana, esa es una estrategia de Estado, ni siquiera es de un gobierno en particular. Entonces es importante que los líderes políticos y los próximos candidatos a la presidencia de la República en el próximo proceso electoral definan su posición en torno a esta situación, porque así como el presidente Trump le declaró la guerra hasta erradicar a esta mara salvatrucha en Estados Unidos, nosotros debemos aspirar a lo mismo también. Sobre el diálogo, dígame, ¿hay respuesta de la ONU o todavía no hay respuesta? Estamos esperando que el secretario general de Naciones Unidas nos notifique el siguiente paso. Cuando el presidente Hernández se reunió con la misión exploratoria, les preguntó, ¿y ahora qué sigue? Nosotros estamos listos. Este es un tema que debe abordarse en la mesa de diálogo, así como ellos tienen sus temas, y ojalá que haya voluntad de parte de ellos de sentarse a la mesa de diálogo. Y lo otro, el secretario Almagro ayer dijo, hasta tanto no se resuelva la situación judicial de Colón, que el gobierno de Honduras le sugiere al presidente Hernández siga trabajando con el resto de la gente de la OEA en reformas electorales. ¿Qué resto de la gente? ¿Qué otra gente? No, él hace mención de que su oficina y la parte técnica de su oficina va a seguir haciendo la labor en lo que tiene que ver con el diálogo institucional, le llama él, ¿verdad? Entonces, el presidente Hernández está obviamente dispuesto a dialogar, a hablar, a analizar. La OEA tiene experiencia en estos temas electorales, así que estamos abiertos. Vamos a ver quiénes son las personas que el secretario designa en lugar del expresidente Colón. Permítame, ministro, porque hay un tema que desde que trascendió ayer, anteayer, quiero profundizarlo. Este asunto de una concesionaria que está pidiendo 11 millones de dólares, no sé si ya mis compañeros, en efecto, David William, presidente de la Superintendencia de Concesiones, confirmó que el Estado debe pagar 11 millones de dólares, unos 260 millones de lempiras a la empresa Autopistas del Atlántico, ADASA, en aplicación de la cláusula del ingreso mínimo anual garantizado. ADASA no ha podido cobrar el peaje en el sector de San Manuel y El Progreso debido a la quema de las casetas en junio pasado. Además, la destrucción total de las mismas y robo de la caja fuerte después de las elecciones. Esa garantía es por no tener efectivo un cobro a través del sistema de peajes. El gobierno tiene que asumir este cobro
y es como que lo esté pagando por la gente. La concesionaria no ha podido ejercer el cobro porque las casetas fueron destruidas por poselecciones. Bueno, antes habían sido quemadas por las fechas de junio, julio, y nunca se ha podido establecer un cobro reiterativo para que la concesionaria retribuya sus inversiones. Manifestó que la inversión de la empresa concesionaria es de $260 millones para la construcción de la carretera de 4 carriles de la Barca a Tela, así como la construcción de algunos puentes. Para evitar tan oneroso pago para el Estado, se busca una readecuación de la deuda y del contrato. Para que se pueda readecuar el préstamo, mejorar las condiciones de financiamiento y cambiar el sistema de contribución a rutas donde puedan haber rutas alternas, tanto yendo para Tela como yendo para Santa Rita, la Barca. Y todas estas inversiones de mejorar y el mantenimiento de la carretera lo ha hecho la concesionaria, porque ellos son los que han traído el dinero con préstamos locales y con préstamos del extranjero. El ingreso mínimo anual garantizado se aplica cuando la empresa concesionaria no alcanza los ingresos prometidos y esperados. Ahora se deben hacer algunas modificaciones porque la caseta de cobro en El Progreso al parecer está suspendida. Mira, cuando a mí me dicen el Estado tiene que pagar $11 millones y aún la obra ni siquiera se ha construido, bueno, dice uno, ¿y qué negocio es este para el Estado de Honduras? Después de la pausa vamos a conocer la valoración que tiene el gobierno a través del ministro de Valdías. Tenemos reacciones en las redes sociales, nos han enviado tweets el expresidente Manuel Zelaya Rosales y también el señor Miguel Briceño. Les vamos a leer a manera de reacción por las declaraciones del señor Evaldías, del secretario Eval. Dice Mel: el Estado organiza escuadrones de la muerte y utiliza a los cabecillas de las maras para matar cuando salen del pozo. Las declaraciones de Eval son una amenaza directa contra la alianza. Ahí el tuit del presidente Zelaya. Mel va a estar el lunes en Frente a Frente. Anúncialo. Mel Zelaya va a estar en Frente a Frente el próximo lunes. Vamos a escucharlo sobre todo esto, lo que él dice, lo que dice el gobierno de él, de Salvador, de la Alianza. Así que esperen a Mel Zelaya el próximo lunes en Frente a Frente. ¿Y qué dice? Repetime ese mensaje de Mel entonces antes de Briceño. El de Mel dice: el Estado organiza escuadrones de la muerte y utiliza a los cabecillas de las maras para matar cuando salen del pozo. Las declaraciones de Eval son una amenaza directa contra la alianza. Mira, antes de que le hagas el de Briceño. Sí. Dice que es una amenaza directa la alianza, sus declaraciones, Manuel Zelaya. El presidente Zelaya es fiel a su perfil. Nosotros lo tomamos muy en serio y dentro de su perfil está la mentira, así que así lo tomo. ¿Y Miguel Briceño qué dice? Miguel Briceño dice, pregunta al pastor Eval Díaz: ¿este tema de las maras va dirigido a meter presos o desaparecer a los opositores, ya que así lo han señalado? ¿Cuándo van a tomar en serio el tema de corrupción e impunidad, ya que de esa mara ustedes son los líderes? Dice que si el tema de las maras va dirigido a meter presos o desaparecer a opositores. Miguel Briceño. No, es una valoración que tiene. Muy bien, este asunto, de todo modo, Mel tendrá la oportunidad el próximo lunes aquí en Frente a Frente. Este asunto de esa concesionaria, ¿se le va a pagar $11 millones, Eval? Mire, Renato, es bueno explicar. El gobierno de Honduras, cuando celebra contratos por concesiones, no solo el gobierno, cualquier gobierno, cuando celebra contratos de concesiones con una empresa, hay eventualidades que impiden de repente que se cumpla el fin del contrato. Entonces el gobierno, que es el contratante, asume como una medida de mitigación los riesgos contingenciales de ese contrato. Entonces, cuando se lanza el proyecto del corredor turístico, que es el que va de San Pedro, La Barca, hasta Tela, Ceiba, que está en construcción, se hace un análisis del flujo de los vehículos y de los ingresos que va a haber de ese flujo para sustentar ese contrato. La fuente de pago del contrato es el pago del peaje. Al haber tenido ese problema en San Manuel, en Progreso, obviamente se cae el modelo. Y al caerse el modelo, se activa una cláusula del contrato que establece que en esas contingencias el gobierno debe
mitigar el daño causado por esa situación. Obviamente quien está obligado a brindar seguridad a las casetas de peaje y a la concesión, como a cualquier contrato privado incluso, y a cualquier ejecución, es el Estado de Honduras. Esa es una cláusula contractual. ¿Hay que asumir esa responsabilidad entonces? El Estado de Honduras debe asumir las responsabilidades que asume en los contratos. Cuando se dan esas contingencias. Y esas contingencias obviamente están fuera de las capacidades de un concesionario. Porque un concesionario no puede controlar esos hechos que han sucedido de quema y de insurrección y todo lo que ya sabemos. ¿Y está presupuestado en el ejercicio fiscal 2018? Eso fue analizado, el exministro Cerrato se sentó con los equipos, revisaron esos temas y obviamente el Estado de Honduras asumió esas obligaciones. Mire, pero pagar esa cantidad de dinero duele, ¿verdad? Duele, indudablemente duele, pero entonces veamos lo que significa. ¿No pagarlo? No, lo que significa también todas esas acciones que van orientadas a impedir que se ejecute un contrato. La pausa comercial. Ya solo tengo apenas 30 segundos. ¿La gente sin contrato se va de la esfera gubernamental, ministro? Quiero reconocer que desconozco a detalle, pero sí sé que el presidente Hernández dio una instrucción que no hubiese despidos de personas que estén por contrato, que debe ser revisado de manera detallada, caso por caso, especialmente atendiendo criterios de eficiencia, atendiendo criterios de productividad de cada trabajador. Así que esperemos que esos criterios estén siendo atendidos en todas las instituciones, incluyendo la Secretaría de Educación. Bueno, lo ha dicho el ministro Evaldía, no es de decir simplemente que no se le va a renovar contrato a nadie, sino que hay que estudiar caso por caso. Ministro, muchas gracias por su comparecencia esta mañana en Frente a Frente. El ministro Evaldías. Nosotros llegamos al final. La programación del 5 sigue latente con las mañanas del 5 aquí en la pantalla líder.